haciendo las aclaraciones adecuadas por qué se publica de esa manera y no como nosotros estamos acostumbrados o como se los estamos pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a empezar. Voy a compartirles unas diapositivas que me permití hacer hace un tiempo. Ajá, espero que ya las empiecen a ver. Me avisan cuando las vean porque yo ya dejo de visualizarlos a ustedes. ¿Qué se ve, doctor? ¿Ya? Ya se ve, Ok. doctor. Entonces, como pueden ver, las hice hace casi 12 años. Y estas diapositivas las hice porque en aquella época nosotros teníamos, ya no les llamábamos método, sino les llamábamos laboratorio 1, 2, 3 y 4. Entonces, en los 4 laboratorios les introducíamos eh, eh, la forma en que deberían de hacer un informe final, ¿sí? Y sus características, de acuerdo a cada uno de los laboratorios. Entonces va a haber diapositivas que voy a tener que obviar, cambiar y quitar, ¿sí? O cambiar el sentido. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Doctor. Perfecto, muchas gracias. Si hay duda, con toda confianza, levanten la mano. O bien pueden interrumpirme porque, como ya les acabo de decir, yo no los estoy visualizando aquí. Yo veo nada más toda mi pantalla y un cintillo con los que estamos, ¿cómo se llama? En clase en la parte de arriba. Bueno, vamos a empezar. Sí, entonces esto es, sí, el informe final. Esta diapositiva ya se las pasé. Se las pasé precisamente la semana pasada cuando vimos protocolo. En esa ocasión nos enfocábamos a la primera parte. Espero puedan ver mi cursor, ¿sí? Y hablábamos precisamente de esta parte, de la fase de planeación. Y decíamos que en investigación, perdón, dentro de la investigación científica, esta se dividía en 3 partes, la fase de planeación, la de realización y la fase de informe. Y que estas dos iban a veces casi simultáneamente hasta lograr la fase de planeación, que es a futuro un protocolo de investigación. Y el protocolo de investigación sí culminaba en la fase de realización durante la aplicación de el diseño experimental o diseño metodológico, para que así nosotros, una vez que hemos terminado esta fase, que es, perdón, mi micrófono anda bailando, sí, esta fase de aplicación, una vez que la hemos terminado, entonces nosotros pasamos a la fase de informe final, la elaboración del informe científico y la presentación la dejamos al último. Esta última cobra relevancia después de elaborar este informe científico. Y bien, para que nosotros pasemos a esta fase de elaboración del informe científico, nosotros tenemos que tomar en cuenta si que durante la fase de realización, esta de acá, nosotros hemos elaborado un documento, más bien una carpeta, mmm, en donde vamos a ir anotando todos los aciertos y todos los errores que hemos tenido durante nuestra investigación. Y esta llamada carpeta, o más bien libreta, se llama bitácora. Esa bitácora, ¿sí? Las características físicas de ella es que es una, como acabo de decir, libreta, ¿sí? Generalmente los investigadores la utilizan con una pasta dura, ¿sí? Con todas las hojas foliadas antes de empezarla a utilizar, así nuevecita. Yo la agarro, la abro y la empiezo a foliar. Hay unos aparatitos muy interesantes, yo tengo uno, que se llaman foliadoras. Entonces esas vamos agarrando hoja por hoja y pum, 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 las vamos marcando y va marcando un número para que nosotros tengamos el total de las hojas. No es que me interese saber cuántas hojas tiene la libreta, no, 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 no. La finalidad es otra. Entonces,
Una vez que tenemos esa libreta que es de pasta dura, que no se desprenden las hojas, no debe de ser de espiral, debe de contener sí, márgenes de preferencia, etcétera, y puede ser de las características que ustedes quieran en cuanto a si es de rayas, blanco, cuadrícula, etcétera, lo que ustedes quieran. Pero lo que debe de tener en su interior debe de constar de los siguientes puntos. Uno, el nombre de la planeación o del protocolo. ¿Sí? Los objetivos, la trascendencia y la hipótesis. Son 4 puntos principales que debe de tener esa bitácora en donde yo voy a ir desglosando mi investigación. Otra de las cosas que debe de tener en una hoja y que quede clara, ¿sí? Y va al principio, se me pasó, es el nombre de los integrantes de la investigación. ¿Quiénes son estos integrantes y quiénes son responsables de hacer esta investigación? Y todos ellos deben de estar de acuerdo en que la bitácora se va a llevar a cabo y deben de firmarla y ponerle fechas. Una vez que esto ocurre, bueno, van los objetivos, lo que acabo de mencionar, y algo muy importante, la metodología. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Y con quién lo voy a hacer? Todo eso implica el diseño experimental o metodológico, ¿sí? En nuestro caso es la aplicación del diseño metodológico. Todo va a ir descrito perfectamente en esa bitácora para que si estando en campo se me llega a olvidar, no traigo mi planeación o protocolo, bueno, ahí puedo consultarlo y puedo verlo. A ver, Rosy. Sí, Rosy. Sí, perdón, no digo que termines y ahorita yo les comento, les quiero hacer unos comentarios también de la bitácora, pero ahorita que termines, o ya vas a pasar a la No, fase de informe. ok, gracias. Entonces, esta bitácora debe de tener estas características porque ahí vamos a ir anotando paso a paso todo lo que estamos realizando, desde cómo entramos en contacto con ¿cómo se llama? Con el encuestado, de qué manera explicamos las características de nuestra investigación, cuáles son los objetivos de ellas, la aceptación del encuestado, ¿cómo se llama? El consentimiento informado. Todo esto debe de ir dentro de nuestra bitácora y debe de ir, sí, sí, todos los datos relacionados a ella. Sí, y cada uno de nosotros al final del día debemos de revisar la bitácora y estar de acuerdo en que el contenido es el exacto, el correcto y lo que necesitamos, para que entonces la bitácora nos ayude y pase a ser parte de un documento importante en la elaboración del informe científico, este que está acá. Una vez que hemos terminado nuestra recolección de datos, sí, nuestro muestreo, etcétera, sí, entonces pasamos a la elaboración y la fase de informe, en donde nos sentamos a analizar todo lo recopilado dentro de la bitácora para que nosotros podamos, sí, empezar a hacer nuestro vaciamiento de datos en nuestra base de datos. Entonces, poco a poco, y todos los investigadores, en el caso de ustedes, pues son los integrantes de los equipos, sí, nos sentamos y empezamos a hacer ese análisis y ese vaciamiento de datos en base a la bitácora. Y ahí podemos ver los aciertos o los errores y podemos hacer la discriminación o eliminación de algunas de las encuestas con las que no estamos conformes porque no se llenaron todos los datos, porque sentimos que el encuestado nos mintió y nosotros podemos ir haciendo esa discriminación en ese punto. Sí, ahora sí, Rosy, adelante. Sí, gracias. Miren, chicos, sí me gustaría que ustedes consideraran lo que acaba de mencionarles el doctor acerca de ese documento que se llama Bitácora de Investigación. Y que también, ¿verdad? En ese, bueno, ese documento lo podemos estar asociando con otro documento que tiene diferencias, que es el diario de investigación.
Todo esto, muchachos, la fase de planeación, la de realización y la fase del informe están, ¿verdad?, plasmados en su programa de estudios, ahí en su plataforma. Si ustedes revisan, la unidad 4 precisamente se refiere a lo que es la fase de planeación y está asociado al documento que respalda esa planeación, que es el protocolo. Y la unidad 5, qué bueno que lo está mencionando el doctor, ¿verdad? La unidad 5 corresponde precisamente a esa fase de realización. Y entonces la fase de realización está apoyada sobre ese otro documento que es la bitácora o en su caso el diario de investigación. Ajá. ¿Qué es una bitácora de investigación? Ya les dijo ahorita el doctor, ¿verdad? Ya les dijo varias características, pero si yo les quisiera mencionar que en el caso de la investigación epidemiológica específicamente, ¿verdad? Esa bitácora se conforma con todos los datos que se recopilan, ¿verdad? Desde el momento en que se aplica el instrumento, ¿no? Desde que van ustedes a difundir ese instrumento o a aplicar ese instrumento al campo, ¿no? Lo que es el cuestionario o la entrevista o la cédula, lo que ustedes hayan elegido como instrumento, ¿no? Y entonces, desde el momento en que ustedes aplican ese instrumento de evaluación, ¿verdad? Están recopilando información y están conformando la bitácora. Ajá. Obviamente, cuando ya tienen toda esa información, ¿verdad?, recolectada en los instrumentos, la tienen que organizar, como ya lo habíamos dicho, en la base de datos, ¿verdad? Y la base de datos viene a ser otra parte de la bitácora. Ajá. Ya cuando tienen la base, empiezan a ensayar con las gráficas que tienen que elaborar, ¿verdad?, que deben de ajustarse a los objetivos de su investigación, que ya también después lo vamos a comentar. Y esas gráficas, todos esos ensayos de gráficas que ustedes estén haciendo, ¿verdad?, tratando de encontrar la que mejor muestre sus resultados, también están incluidas todo el bodoque de gráficas, ¿verdad?, el montón de gráficas van a estar incluidas en esa bitácora. Ajá, o sea, todo eso. Inclusive, ¿verdad?, si empiezan a hacer la interpretación, el análisis de esas gráficas y tablas, pues también, ¿verdad?, quedan incluidas dentro de la bitácora. Ajá, porque sí hay mucha duda de que, ¿dónde pongo mis formularios y mi base y mis gráficas? ¿Dónde las pongo, no? Y me están diciendo, ¿en el protocolo o en el informe? No, en ninguno de los dos. Van en ese documento que se llama bitácora, ¿verdad? Les pedimos a ustedes que nos pusieran la liga la liga de la base y del formulario en el borrador del informe, porque pues es necesario, ¿no?, estar checando esos documentos. Inclusive yo ahorita les mandé un mensaje donde les estoy solicitando que hagan una carpeta mejor, ¿verdad?, para que allí incluyan todo y nos quede todo a la mano para que estemos nosotros viendo, ¿no? O sea, si coincide lo que nos están mostrando con sus objetivos, con sus variables, etcétera, ¿no? Pero sí, eso que les estoy mencionando es la bitácora hablando de la investigación epidemiológica. Ahora, si necesitáramos, ¿verdad?, ir a aplicar el instrumento precisamente al campo, que bueno, ahorita no lo hicimos, algunos equipos lo hicieron, no sé en este grupo, pero algunos equipos de otros grupos sí lo han hecho, o sea, se pusieron a imprimir sus formularios y se fueron a aplicar los formularios con las personas que habían contactado, pero bueno, la mayoría no lo hicimos, ¿verdad? Ahorita lo estamos haciendo en línea. Pero cuando nosotros necesitamos ir al campo, ¿verdad?, a recoger la información, es cuando se sugiere llevar una libreta, muchachos. Es una libreta de pasta dura, foliada, que no le puedan arrancar las hojas, ¿verdad?, que no sea de espiral, que esté rotulada y bien codificada, como les acaba de decir el doctor, con toda esa información que se requiere. Ajá, y entonces agarra uno y se va con esa libreta al campo y empieza uno a tomar nota, ¿verdad?, de todas las incidencias, de todo lo que ocurra durante el proceso de mi realización de la investigación. Ajá, entonces son dos documentos que sí es conveniente, ¿verdad?, que ustedes los reconozcan, porque muchas veces dicen, ¿es bitácora o es diario? Ajá, entonces la bitácora en epidemiología es como les estoy diciendo, el diario, ¿verdad?, es una libreta, como les dijo también el doctor, fechada, ¿verdad?, día a día, por eso se llama diario, y donde ustedes pueden estar anotando y deben de estar anotando todas las incidencias que ocurran en su visita al campo. ¿Sí está claro, muchachos? Jóvenes. Sí, sí, doctora. ¿Sí? Bueno, entonces, sí, era lo que yo también quería agregar para que no creyeran, muchachos, que no hemos hablado nada acerca de la unidad 5, ¿no?
porque sí, esa unidad va a estar incluida en la cuarta evaluación de la unidad. No les comenté, la tercera evaluación es de pura unidad 3 y la cuarta evaluación es todo lo que corresponde a protocolo, realización de investigación y a informe. Ajá, entonces son los temas y no quisiera que quedara así como en el vacío y ustedes creían que no vimos nada de la unidad 5. ¿Sí, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien, sí, gracias, Vic. Nada más era lo que quería decir. Gracias. Gracias. Espérame, porque ya se me olvidó que iba a decirles. ¿En qué me quedé? Sí, sí. Entonces, bueno, la bitácora cobra una importancia muy significativa a la hora de que nosotros nos reunimos, o sea, el grupo de investigadores, en este caso el equipo, nos sentamos y empezamos a hacer un análisis de todo lo que se realizó en la fase metodológica o la recopilación de datos. En ese momento comienza ese análisis, ¿sí? Ese qué hacer, porque vamos a tener una base de datos que yo le puedo llamar dentro de la computadora una sábana, por ejemplo, en Excel. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es agrupar esa información, hacer nuestras tablas, hacer nuestros cuadros, ¿sí? Confrontar nuestras variables y entonces decidir qué tipo de gráficos podemos hacer. Una vez que hemos hecho eso dentro de nuestra bitácora, también podemos iniciar el análisis de nuestra información. Es ahí donde también podríamos nosotros buscar mayor información en artículos que hablen sobre el mismo tema que yo investigué. Obviamente puede ser que no sea idéntico o sea igual, pero haya estado hecho en otro estado, en otro país, y entonces nosotros podíamos confrontar lo que se encontró en otro país con lo que encontramos en el nuestro, lo que se encontró en otro estado con lo que se encontró aquí. Y eso nos va a llevar automáticamente a una discusión y análisis de resultados, los cuales van a culminar en una conclusión. Y bueno, vamos a ver todo esto a través de las diferentes diapositivas que trataré de explicarles de la forma más adecuada. Una vez terminado todo esto, sí, pasamos a eso, precisamente a escribir, a la fase de informe, a la elaboración del informe científico. Y dejamos al último esta presentación, que aquí yo le puse oral, pero sí, esta presentación consta de tres etapas, o de tres documentos, o de tres modos, o de tres formas diferentes. La primera, como está señalado acá, es la elaboración del informe científico o un documento en donde doy a conocer los resultados de mi investigación y ese se llama artículo original, ¿sí? Y pasa a ser información de primera mano. Segundo, un cartel en donde yo expongo en un foro o afuera del foro, ¿sí? Mi investigación. Y el tercero, si soy seleccionado para hacer una exposición oral dentro del mismo foro, o en un simposio o congreso, entonces se da la presentación oral del informe y las tres tienen características diferentes de poderse presentar en una forma, perdón, me hace falta café, en una forma distinta, ¿ok? Y esa forma distinta se elabora pues a través de la necesidad que yo tengo de exponer y dar a conocer mi investigación. Y eso que estoy comentando ahorita es muy importante, el dar a conocer la investigación. Ay, me fui al revés. Ok. El informe final, precisamente aquí yo pongo esto, es el proceso de la investigación que no genera interés. Ah, Chihuahua, que no genera interés. Pues eso es lo que quiero. No produce impacto y no es completo. ¿Cómo? Ah, pues no va a generar interés y no va a producir impacto mientras no sea informado. Entonces,
todos los investigadores necesitamos y tenemos la necesidad de dar a conocer nuestra investigación. ¿A dónde? A la comunidad científica. Por eso la comunicación debe de estar bien organizada y bien escrita para poder lograr los propósitos del investigador. O sea que aquí nos está diciendo que una de las características que debe de tener el investigador es desde el inicio pensar en dar a conocer mi trascendencia, mis objetivos y si se resolvió mi hipótesis o no en caso de tenerla. ¿Ok? Entonces, yo como investigador debo de comunicar los resultados, conseguir que esos resultados sean empleados para la solución de problemas, en este caso de investigación epidemiológica. Probablemente yo pueda sugerir o comentar, por eso esa parte tan importante del protocolo, sugerir o comentar, ¿sí?, las acciones que se deben de tomar para prevenir, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales. ¿Qué haría yo? Bueno, pues lo que haría yo sería sugerirle al Estado, al gobierno, a la delegación, ¿sí?, que aumente el número de camiones de recolección de basura, que mantenga las calles limpias, que el agua sea clorada, ¿sí?, antes de que llegue a nuestro domicilio. Y cosas por el estilo, ¿no? Sí, que haya suficiente luz en la noche, etcétera. Esto nos llega a producir cambios en las situaciones que dieron origen a la investigación, esas sugerencias precisamente. ¿Ok? Bueno, seguimos. Ahí. El informe final, entonces, es la última etapa de una investigación. Es la preparación del informe final que se elabora a partir de los resultados alcanzados y que están plasmados en nuestra bitácora. Una vez concluida la recolección y análisis estadístico de los datos, se va a redactar el informe final y es donde se comunicará en forma concisa y clara los resultados del trabajo, su análisis y discusión de cómo se llevó a cabo. Robert, súbete. Perdón, ven, ven. Perdón, es que ya quiere desayunar mi perrito. Y bueno, los componentes básicos de un informe final son los siguientes. Y aquí, básicamente, me basé en la rúbrica que ustedes tienen en la plataforma para ir desglosándolos y irlos explicando poco a poco. Muchas de estas características ya las hemos visto en clase, ¿sí? Como es el procesamiento estadístico, como es la elaboración de tablas gráficas, como es la elaboración de la introducción, etcétera. Ya lo hemos visto, solamente que ahora nos vamos a sentar a darle un orden, ¿sí?, en cómo se debe describir. ¿Ok? Entonces, primero que nada, comenzamos por el título del trabajo, que debe de conservar el título original con el que fue registrado y aprobado, y eso lo voy a retomar cuando veamos el ejemplo de un artículo científico. Entonces, el título original con el que fue registrado es cuando ustedes elaboran su planeación, que empezamos por la observación, ¿sí? Y empezamos por el planteamiento del problema. Al planteamiento del problema lo hacemos en forma positiva y le quitamos la pregunta, y entonces nos queda el título del trabajo. Y el título del trabajo debe de ser el mismo de la planeación, el mismo del protocolo, y casi siempre es el mismo, con algunas palabritas, pero debe ser el mismo, ¿sí?, con que fue aprobado su trabajo. Entonces, si a ustedes presentan ante una institución un protocolo de investigación que diga conocer los factores de riesgo para desarrollar hipertensión y diabetes mellitus en pacientes mayores de 50 años, pues ese tiene que ser su título que fue registrado ante una institución. La institución les pide un resumen de su protocolo, ¿sí?, o planeación, lee el protocolo,
les piden el extenso, ustedes lo entregan y es aprobado. Por eso dice ahí que fue registrado y aprobado. Una vez que es aprobado por la institución, ustedes se comprometen a realizar la investigación porque esa institución, llámese cual se llame, les va a financiar, les va a dar money, dinero, la pachocha. Y entonces, si la institución y ustedes van a hacer un buen manejo de ese dinero realizando la investigación y quedó registrado y aprobado por la institución su título y su protocolo. Por eso debe de ser el mismo título, ¿sí? El producto final de nuestra investigación, que se llama informe final y que se va a convertir, a final de cuentas, en un artículo de investigación de tipo original. O sea, va a pasar a ser parte de información de primera mano. No se debe de utilizar, ¿hasta aquí hay dudas? No, doctor. Ok, chicos. No utilizar palabras ambiguas ni abreviaturas en el título. Sí se vale en el texto, pero no en el título. Tenemos que utilizar palabras, no utilizar, bueno, no utilizar palabras ambiguas. Hay que utilizar palabras que les llamamos nosotros de un solo, uh, de un solo, no, de una sola forma que se entiendan. A esto algunos le dicen que es un lenguaje monosémico, o sea, que cada palabra tiene su significado y su interpretación propia y que cada palabra no nos deja lugar a dudas de lo que estoy diciendo. O sea, no utilizar palabras que se pueden interpretar de una forma distinta a lo que yo quiero expresar. ¿Ok? El idioma español es muy rico y prolífero en que nosotros podamos utilizar este tipo de lenguaje e incluso jugamos con él, ¿sí? Para poderle dar ese sentido. Y en algunas ocasiones las palabras y el lenguaje coloquial que utilizamos puede significar dos, tres, cuatro cosas distintas de acuerdo a la interpretación, al lugar y en donde yo esté, ¿sí? E incluso la entonación que yo le dé. Entonces hay que tener, perdón, mi micrófono anda medio raro ya. Sí, sí me escuchan claro, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y entonces tenemos que utilizar esas palabras que sean claras. Ajá. Y aquí hago un paréntesis porque había un autor genovés al cual yo admiro mucho, en donde yo le aprendí mucho de semiótica, o sea, el significado del origen de las palabras, sí, que se llamaba Humberto Eco. Humberto Eco escribió unos excelentes y bellísimos libros como El nombre de la rosa, sí, o El péndulo de Foucault, entre otros, que son unos libros geniales. Y utiliza un lenguaje en algunas ocasiones monosémico y en algunas ocasiones polisémico, dando a entender y no dando a entender. Sí, es genial, se los recomiendo. Bueno, sigo, cerramos el paréntesis. No utilizar abreviaturas dentro del título no es muy común. Debe de ser palabras, sí, concisas, sin las abreviaturas. Ya dentro del texto sí las podemos hacer. Y entonces ponemos, por ejemplo, infarto agudo al miocardio, sí, y entre paréntesis, infarto, que sería IAC. Espérenme un segundo. Gracias. Gracias. Disculpen, chicos. Entonces, no se vale utilizar abreviaturas solamente dentro del texto y previo, como decía yo, poner infarto agudo al miocardio, entre paréntesis, y AM, cierro el paréntesis, y a partir de ahí ya puedo utilizar esa abreviatura durante el texto, ¿ok? Pero ese es en el texto, en la introducción, nunca en el título. No debo de exceder de preferencia 15 palabras. Esto fue tomado de... ¿ustedes de qué semestre son, chicos? Segundo. Segundo.
Ok. Entonces, esto lo van a ver mucho después. Esto está tomado de no exceder las 15 palabras. No es algo riguroso y estricto. Podemos exceder, puede ser 16, 17, puede ser 13 o 12. No es que quiera decir que son 15 exactas, no, sino es la recomendación. Y esta recomendación nos la hacen unos sistemas de evaluación, ¿sí? Para la publicación de artículos científicos que se llaman Cochrane, Conrad, Caspe, Prisma, principalmente, en donde bajo esos sistemas, al rato voy a comentarlos un poquito más, bajo esos sistemas y bajo un comité de expertos se evalúa cada uno de los informes o de los artículos que queremos publicar. Hasta ahí me quedo y luego lo retomo. Entonces debemos de describir el contenido del trabajo en forma específica, clara y concisa. Y nuestro título debe de contener, por supuesto, las variables del estudio, ¿sí? Principalmente, ya sabemos que es una variable dependiente y que es una variable independiente. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Perfecto, muy bien. Después tenemos a los autores. Los autores deben de ser por orden alfabético, iniciando por el nombre y continuando con los apellidos paterno y materno, por ejemplo, aquí en México. En otros países, bueno, se nombran los apellidos de otra manera. Por ejemplo, en Estados Unidos es más importante el apellido materno que el paterno, etcétera. En otros países igual, en otros países nada más tienen un apellido. En Latinoamérica tenemos dos, o hay veces que los apellidos son uno solo, pero son unidos, etcétera. Pero entonces el artículo, sí, siempre, 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 siempre va a ir por el nombre por el cual nos llamamos y después seguido por los apellidos, ¿ok? En orden alfabético. Si no están en orden alfabético, entonces automáticamente el lector piensa, ¿sí? En que es un orden jerárquico. Puede ser el jefe del servicio, puede ser el jefe de la institución, puede ser el jefe de algún, de la institución que nos está financiando, aunque no hizo nada, pero debe de aparecer ahí, etcétera. En el caso de nosotros, lo van a escribir por apellido paterno en orden alfabético, porque todos tienen la misma equidad. O sea, pensamos, la doctora y yo, que todos han trabajado al mismo tiempo y parejos, en forma igual. Entonces, en caso de nosotros, tenemos que escribirlo por orden alfabético. Sí, ya cuando esto ocurre en la realidad, ¿sí? Como veremos en el ejemplo del artículo que les voy a presentar, es distinto, ¿sí? Pero ahí porque ya pasaron por un filtro en donde se va a publicar y esa publicación nos pide ciertas características. ¿Ok? Entonces debe de ser por orden alfabético entre nosotros, por orden jerárquico o por orden institucional, sí, lleva a otro. Y siempre debe de comenzar por el nombre, ¿ok? Y seguido de los apellidos. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Después de esto viene un resumen. Oigan, chicos, pregunto, ¿ya vieron la película de Doctor Strange, de Multiverso? ¿Alguien ya la vio? Chicos, hola, hola, No, doctor. ¿Están ¿no? dormidos? No. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Es que no te veo aquí yo. Ay, no me quieres decir cómo te llamas, ¿ya ves? Yo, Miguel Ángel Ey, Álvarez. oye, Miguel Ángel, platícamela, ¿no? No puedo, doctor, porque aún no la he visto. Ok, entonces, gracias.
Esto lo quiero poner como ejemplo porque hasta que no terminemos el trabajo, no podemos hacer el resumen. Y esto va porque en algunas ocasiones yo me he dado cuenta que se reparten el trabajo y dicen, a ti te toca la introducción, a ti te toca la metodología, a ti te tocan los resultados, a ti el análisis, a ti las conclusiones, etcétera, y tú haces el resumen. Pero ¿cómo vamos a hacer el resumen si no hemos escrito el trabajo? Esto va en orden de que yo no puedo platicar la película si no la he visto. ¿Sí me di a entender? Entonces, primero hacemos todo el trabajo y luego entre todos hacemos el resumen, aunque es lo primero que va. Ese es el orden y es la forma en que a veces hacemos los trabajos. Entonces, las recomendaciones del resumen es utilizar una forma impersonal como estilo de narración. Y esta parte tiene por objeto orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo en forma rápida y exacta. Facilitar al lector el determinar la relevancia del tema, de los resultados, el análisis, para poder decidir si me interesa el documento en su totalidad y entonces bajarlo de la base de datos y utilizarlo. Esa es parte de la importancia que tiene el resumen. Yo, en lo particular, yo. Cuando busco un artículo, normalmente, y a todos les pasa, lo que primero aparece es el resumen. Yo, mi vicio. No lo leo todo. Me voy a los últimos 3 o 4 renglones y veo las conclusiones. Si las conclusiones me agradan o cumplen con la expectativa de lo que yo estoy buscando, entonces leo todo el resumen. Entonces me doy cuenta de que ese artículo es de utilidad, ¿sí? Para mis propósitos y lo descargo a mi computadora. Es lo que hago. Ajá. Y bueno, yo se los comento como consejo para que puedan ustedes utilizar artículos importantes e interesantes. Ya cuando estén en otro semestre van a aprender a cómo leer un artículo, sí, y hacer una crítica de él. Sí, y esa es una parte muy importante porque vamos a aprender a quitarle paja a los artículos y realmente utilizar la esencia de lo que nos interesa. ¿Ok? Por el momento, ahí nos quedamos. ¿Dudas con el resumen? Bueno, pues el resumen sí tiene una gran importancia que radica en lo siguiente. Como acabo de decir, muchos profesionales leen solamente el título y el resumen. El resumen junto con el título es la parte del artículo que se incluye en los sistemas de información bibliográfica. Antiguamente, Index Médicos, Excerta Médica, etc. Hoy en día, PubMed, Cielo, ¿cómo se llama? Elsevier, etc. El contenido del resumen debe de expresar en forma breve y estructurada lo siguiente. 1. Debe de contener el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y los alcances del estudio. 2. Debe de contener la metodología empleada, material y método, y los resultados principales. Y finalmente debe de contener las conclusiones más relevantes. Como pueden ustedes ver, el resumen se compone entonces de 3 principales partes. ¿Sí? El inicio, el desenlace y el final, que sería el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis y los alcances del estudio, el inicio. Sí, el desenlace, la metodología empleada, material, método, los resultados principales. Y el final, las conclusiones más relevantes y sería la parte más importante. Y por supuesto, Cochrane, Conran y todos los sistemas de evaluación de los artículos nos marcan que no debe de exceder más de 250 palabras. Pero si excede 255, bueno, pues no me voy a pelear, ¿verdad? No es tampoco tan riguroso ni estricto. Y esto lo ponen porque en algún punto, en algún momento, solamente nosotros lo vamos a hacer en media cuartilla. No vamos a hacer resúmenes que tengan página y media.
cuartilla y media, no, 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 jóvenes, sino que debe de ser, sí, nuestro resumen, sí, de cuando menos media cuartilla. Si no me creen ustedes, abran cualquier artículo, el que ustedes quieran, gusten y manden, y van a ver las características que tiene el resumen. Hay resúmenes que yo me he encontrado que tienen 5 o 6 párrafos y es todo. Hay resúmenes que son más completos por la importancia o por la trascendencia del artículo y son un poquito más largos, pero ninguno sobrepasa más de media cuartilla. Y eso que están escritos a doble columna. Ok, ¿dudas? No. ¿No? ¿Ya le tomaron una impresión de pantalla, cuando menos esto, una foto? Porque esta parte del planteamiento, la metodología y las conclusiones es la clave de cómo se hace esta partecita. ¿Ok? Y estas son las recomendaciones. Bueno, seguimos. Después del resumen viene lo que se le llama y nosotros conocemos como palabras clave y que cuando les presente un ejemplo van a ver cómo se les denomina de otra manera. A lo mejor descriptores. ¿Sí? Porque va en relación a lo que hoy en día conocemos como, perdón, TICs. Bueno, pero entonces las palabras clave deben de ser entre 3 a 6 palabras, ¿sí? Y estas deben de identificar perfectamente el tema. Se especifican debajo del resumen. Estas cobran importancia porque son necesarias para la catalogación del trabajo, sobre todo en los medios electrónicos hoy en día, ¿sí? No tanto en bibliotecas y centros de documentación, ya no, sino que son básicos para la catalogación, ¿sí? En los sistemas electrónicos y es la forma en que nosotros podemos encontrarlos. En determinado momento esto se convierte en términos mesh, ¿sí? Y pueden convertirse también en descriptores, ¿sí? Acerca del tema. Estos sirven para facilitar el acceso al trabajo a quien busca mayor cantidad de información sobre el tema, ¿sí? O si tiene dudas de qué se trata, bueno, puede consultarlas, ¿sí? Y por lo tanto dejan de ser palabras, se convierten en términos específicos y en términos, en palabras, en conceptos e ideas generales. Y esos conceptos e ideas generales nos sirven para hacer esa búsqueda. ¿Dudas hasta aquí con las palabras clave? ¿Y cuál es la importancia de ellas? No, Ok. Después de las palabras clave viene una cosa que se llama introducción y que es precisamente, sí, el meollo del asunto y es donde tenemos la información básica, suficiente y necesaria que justifica mi trascendencia de la investigación. Entonces aquí yo le puse IDEM. ¿Quién sabe qué es IDEM? ¿Quién quiere levantar la manita y decirme qué es IDEM? Es una locución. ¿Quién llevó locuciones griegas y latinas? Nadie. ¿Saben lo que quiere decir IDEM? No. Perfecto. Aunque sea díganme, no, para yo saber. ¿Ok? Bueno, IDEM quiere decir igual al protocolo. Es igual, pero tiene cambios. Y esos cambios los vamos a comentar ahorita. Ajá. Entonces nosotros podemos utilizar básicamente mucha de la información que plasmamos en nuestro protocolo para la conformación de nuestro informe final. Ajá. No quiere decir que haga mi copy-paste, no. Hay algunos cambios y algunas modificaciones que debemos de hacer para que, ¿sí? Nosotros arreglemos, ¿sí? Nuestra introducción dentro del informe final, ¿sí?
Y vienen las consideraciones, que son generalmente estas 4, que dicen, debe suministrar suficientes antecedentes para que el lector pueda comprender, evaluar los resultados del estudio, sin necesidad de consultar publicaciones anteriores sobre el tema. ¿Por qué? Porque el investigador lo hizo en la introducción y en la fase de planeación y de protocolo. ¿Qué quiere decir esto? Sí, que yo debo de hablar de lo que es el concepto general, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy investigando? Puede ser que yo hable de algo de fisiopatología que me introduzca del por qué es necesario. Puede ser que yo hable de algunos síntomas importantes, pero lo más importante, y después de los conceptos generales, debo de hablar de datos de tipo epidemiológico, porque es lo que me está llevando a buscar la relación que existe entre factores de riesgo y no. Entonces cobra relevancia estos factores de riesgo aquí. Y luego dice, y lleva toda esa estructura, ¿no? Hasta llegar a lo siguiente. Dice, sin embargo, cuando sea necesario repetir frases textuales, bueno, estas son las recomendaciones que se hacen para la elaboración de nuestra introducción, ¿no? O sea, las fuentes consultadas, las llamaditas de atención con los números, para que yo lo cheque en mi bibliografía al final, sí, etcétera. Y debe de presentar también el fundamento racional del estudio, sobre todo manifestar breve y claramente cuál es el propósito al escribir el informe. Y el propósito de escribir el informe, sí, es la justificación y la trascendencia. Ahora bien, gran parte de la introducción debe de escribirse en tiempo presente porque se refiere al problema planteado y los conocimientos admitidos en la materia al momento del trabajo. ¿Ok? Entonces esas son varias de las características que tiene nuestro protocolo. Perdón, nuestro informe final en la parte de la introducción. Algo que es muy importante, ¿sí? Y que cambia con respecto al protocolo, es que en el protocolo pusimos y desglosamos todo, 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 todo. Espérenme un segundo. Entonces, dentro de la introducción, sí, ya decía yo que debe de ir, ¿qué cosa? El concepto de lo que es, los datos epidemiológicos, tal vez un poco de fisiopatología, aunque no es muy importante, tal vez un poco del cuadro clínico, tal vez debe de ir antecedentes y una vez que yo describo todo esto, debe de ir en forma de prosa, ¿sí? El, los alcances y la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis. Ahora esto ya va incluido dentro de la introducción, ¿sí? En forma narrativa, en prosa y a renglón seguido. ¿Ok? ¿Sí se dieron cuenta de ese detalle, chicos? Aquí ya no va esto como apartado, bien marcadito, sino va dentro de la introducción. ¿Ok? Entonces, esto sirve para exponer con toda claridad el contenido básico de la investigación, o sea, la naturaleza, límites, alcance que permite ubicar el problema investigado. Lo vamos a ver después en un ejemplo. La extensión convencional no es mayor a 2/4, o sea que yo debo de hacer una especie como de resumen de todo. En el protocolo no hay límite, porque es la planeación. Pero acá yo debo de ir reduciendo y hacer una especie de resumen de mi introducción lo más completa que sea posible para que el posible lector se dé cuenta de esa importancia de mi trabajo. ¿Dudas hasta aquí? No. Por eso al principio le puse idem al protocolo, pero con cambios muy de fondo. Cambios que sí son trascendentes porque denotan la diferencia entre un artículo y otro. En el protocolo puedo tener, no sé, 10, 15 hojas de introducción, pero acá no voy a poder rebasar 3. ¿Sí? Como lo vamos a ver en un ejemplo, que todo el artículo, a ver, díganme chicos, ¿ustedes han visto artículos que han bajado de internet? ¿Sí? Ninguno sobrepasa, ya exagerado, 7 páginas.
Y si la sobrepasa es porque la bibliografía tal vez es muy, muy extensa. Y todo depende del artículo que bajemos. Si es un artículo de original, si es un artículo que es un metaanálisis, si es un artículo de revisión, ¿sí? O si tiene otras características, entonces cambia la extensión. Pero en artículos originales, ¿sí? No sobrepasan 4 o 5 hojitas, es máximo. ¿Ok? ¿Dudas? Sí, José Antonio. Sí, aquí igual los objetivos ya los vamos a escribir en un párrafo, ¿verdad? Ya no los vamos a escribir como puntos independientes. Es correcto, es lo que estoy comentando. Aquí se van a describir los objetivos a renglón seguido en forma de prosa. Ya no los vamos a poner ni viñetas, ni los vamos a resaltar, ni le vamos a poner objetivos, ni nada por el estilo. Es correcto. ¿Otra duda? Ok, continúo. Después pasamos a una parte que se llama metodología. Yo aquí la señalo como material y métodos para que a ustedes no se les olvide. Entonces, la metodología hay que dar toda clase de detalles. La mayor parte deberá describirse en tiempo pasado. Se realizó, se hizo, hicimos, fuimos. ¿Ok? Y la finalidad principal es describir y, en caso necesario, defender el diseño del estudio. El aporte de detalles debe de ser suficiente para que otro investigador pueda reproducir el estudio, diseño y tipo de estudio. Esta partecita es muy importante porque también, como lo comenté en la introducción, sí, no debe de ser tan extenso como en el protocolo, sino debe de ser más compacto, pero no debe de dejar dudas. Ajá. Debo de señalar qué tipo de estudio hice, qué tipo de variables. Bueno, abajo lo dice. Se indicará la procedencia y se enumerarán las características, las variables, qué utilicé, qué no utilicé, ¿sí? Qué características debe de tener mi muestra, edad, género, condiciones socioeconómicas, así también las características del universo, cuántos pobladores, ¿sí? El tamaño de mi muestra, etcétera, etcétera, así como los criterios de selección, inclusión, y se debe de incluir el manejo de los aspectos éticos y de la bioseguridad. Sí, la carta de consentimiento informado debe de incluirse como anexo. Aquí yo sugiero que no se incluya ya, porque es el documento final. Aquí ya no lo necesitamos, sí, porque ya lo incluimos, sí, el tipo de documentos que vamos a utilizar para generar nuestra investigación. Entonces, en esta parte que es el informe final ya no es necesario. Y mucho menos incluir todo el bonchezote de, ¿cómo se llama? De cédulas de recolección de datos, imagínense, ¿no? O sea, mi artículo son 4 o 5 hojitas, pero mi investigación son como 1000, pues no, no, ya no se debe de incluir. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. Dentro de la dinámica de desarrollar y describir mi material y métodos o metodología, debemos de mencionar los instrumentos empleados, o sea, la encuesta, el consentimiento informado, ¿sí? Describir cuál es la fuente de información, los procedimientos para la recolección, cómo llegué, cómo seleccioné la población, en qué sitio lo hice, lo realicé, etcétera. Cómo manejé los datos, cómo se compararon, si hice pruebas estadísticas, etcétera, pero todo debe de ser breve. No voy a poner toda la talacha. Perdón, les digo que me hace falta cafecito. ¿A qué le digo yo talacha? Pues a todas las cuentas, a esa sábana que hice en mi hoja de Excel, no la voy a poner toda. Voy a poner a lo mejor mi tabla, mi cuadro o mi gráfica,
¿sí? Pero nunca voy a poner toda mi talacha, ni voy a poner todos los números y ecuaciones y derivadas, perdón, que hice acerca de mi tratamiento estadístico. Solamente voy a poner los resultados. Voy a poner de acuerdo a TED Student, ¿sí? Encontramos que sí hay una correlación entre las variables y sí causan dependencia. Y por lo tanto, sí se acepta mi hipótesis, ¿sí? Y que fue tal y tal y tal. ¿Ok? Eso sería la parte de cómo se debe de manejar. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, otra vez vuelvo a poner idema al protocolo con el agregado de los detalles. Sí, es igual al protocolo, solamente que en forma de más breve y más compacta, que no deje lugar a dudas. Si, por ejemplo, si yo hablo de, ¿qué se me ocurrirá? Las características de la población, aquí ya nada más señalo que fue en la población fulana de tal. Y ya, ¿sí? Entonces debe de ser en forma de resumen esta presentación de esta metodología, describir el diseño de la investigación, explicar cómo se llevó a cabo a la práctica, proporcionar información suficiente para que un lector competente pueda repetir el estudio. Si se han dado cuenta, van 2 veces que repito esto, ¿sí? Pero no, no, no. Yo voy a ponerlo en forma breve, ¿sí? Y dentro de la publicación como artículo original, ¿sí? La revista donde se publique, ¿sí? Va a tener un correo, ¿sí? De ustedes y se va a poner en esa revista para que alguien, un investigador, se ponga en contacto con ustedes y les pueda solicitar su protocolo para repetir la investigación. Eso es válido. ¿Sí? Porque entonces, como dije en un principio, a lo mejor un investigador en Bolivia les llama la atención lo que ustedes hicieron, lo que ustedes investigaron, y dice, bueno, yo quiero encontrar bajo la misma metodología y planteamiento qué ocurre en mi país o aquí en México. Bueno, estos lo hicieron en el Distrito Federal. Yo estoy en Monterrey, quiero ver qué ocurre con estas variables acá en Monterrey. Entonces se pone en contacto con ustedes, ¿sí? Les solicitan su protocolo y ustedes, como buenos investigadores, lo proporcionan para que se lleve a cabo. Y entonces se haga un comparativo entre lo que ocurre en la Ciudad de México y a lo mejor en Monterrey, o a alguien se le ocurre hacerlo en Cancún y lo hace en Cancún, ahí yéndose a la playa a encuestar bien rico. ¿Ok? Entonces, los procedimientos de selección del material experimentado y utilizado debemos de describirlos con todo detalle en el protocolo y aquí hacer un breve resumen de todo lo que encontramos. Dentro de esa metodología debemos de especificar las variables, diseño utilizado, los sujetos, la procedencia, edad, género, etcétera, los instrumentos de medición, qué tipo de báscula utilizamos. Aquí podemos describir que utilizamos una báscula con un estadiómetro o bien utilizamos una cinta métrica para medir la relación cintura-cadera o bien utilizamos una técnica distinta y describirla. Ok, esta parte no la saltamos. En el caso de que nosotros hagamos encuestas, nosotros debemos de describir cómo fue el primer contacto, cómo realizamos ese contacto con los sujetos, ¿sí? ¿Qué aciertos y desaciertos tuvimos? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Sí? Y cómo fue que logramos obtener nuestra información. Entonces vamos a incluir en nuestra bitácora los problemas enfrentados y la manera como se resolvieron para que yo en mi informe final describa si hubo o no hubo problemas en la recolección de los datos y poner las causas principales y cómo se resolvieron. Esta, ¿no?
esta, ¿no? Luego pasamos a los resultados, ¿sí? Los resultados deben de ser objetivos. Los resultados son números. Los números son fríos. Y los números no dejan dudas. Entonces debemos de ser objetivos, ¿sí? Y esta es la premisa más importante para no caer en sesgos, ya sea por omisión, ¿sí? O sesgos por falsedad o por conveniencia de que yo debo de ajustar los datos para que me salga bien. Estos resultados es el producto final del análisis de los datos. Resumen datos capturados y tratamiento estadístico. Deben de ser claros, precisos, completos y sin interpretaciones. Por eso digo yo que son fríos. ¿Sí? ¿Quién nos los arroja? Nuestra sábana o nuestra hoja de Excel, en donde toda la talacha, o sea, todos esos sí, no, letras o unos y ceros, nos van a dar datos. Y esos datos los vamos a poner nosotros en tablas. Y esas tablas las podemos interpretar. Y las tablas incluso las podemos convertir en gráficas. Si nosotros estamos adecuadamente confrontando nuestras variables, tanto la dependiente como la independiente en el caso que las tengamos. O incluso, ¿sí? Si tenemos un trabajo de tipo observacional, podemos, ¿sí? Nosotros hacer algunas gráficas, incluso tablas. Entonces, los resultados pueden darse a conocer de 4 maneras. En forma narrativa, cuando tenemos poquititos datos, a lo mejor tenemos 2 datos. Entonces, con 2 datos a lo mejor me es difícil graficar, ¿sí? Por ejemplo, decir, dentro de los resultados obtenidos, el 75% fueron hombres y el 25% fueron mujeres. Pues se da a entender perfectamente, ¿sí? Pero también lo puedo graficar. Entonces, de ahí todo depende de los investigadores que quieran hacer. Por eso dice ahí que los resultados pueden darse a conocer de 4 maneras, de acuerdo a la cinética o de acuerdo a las características de la investigación. También pueden ser en forma semitabular, en donde hago un cuadro, o tabular, en donde hago una tabla, y gráfica, en donde expongo en forma gráfica para que se puedan observar mucho mejor los datos. Y bueno, todo esto ya lo vimos en clases anteriores, en donde se les explicó, ¿sí? De una manera muy clara y muy precisa, ¿sí? Incluso el contenido de cada una de ellas, cómo debemos de acomodar las variables, tanto dependiente e independiente, ¿sí? ¿Cómo se llama? Toda la información que sea necesaria, ¿sí? Que debe de contener nuestras tablas. Si son milímetros, si son centímetros, si son milímetros de mercurio, etcétera, etcétera, todo lo debemos de poner. Además de que cada tabla, cada gráfica, cada cuadro debe de tener su título, ¿sí? Sus variables y abajo, ¿sí? La fuente de donde recolectamos los datos y quién los recolectó y cuándo se recolectaron. Son 4 puntos muy importantes que deben de llevar esas tablas y esas gráficas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Chicos, ¿no? No. Ok. Entonces me puedo saltar todo esto. Porque ya hablamos de que los resultados los vamos a poner en tablas y gráficas. ¿Ok? Es importante mencionar que al final, antes de la discusión, sí, y en cada tabla o cada gráfica debemos de poner abajo lo que se llama análisis de resultados. Ese análisis de resultados debe de explicar con toda claridad lo que yo quiero resaltar de lo que se encontró dentro de la investigación.
¿Me di a entender? Entonces pongo tabla 1, gráfica 1, y abajo pongo, en esta tabla podemos ver que ocurre esto, ¿sí? Y que sí hay esto o que no hay esto, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ese sería el análisis de resultados. ¿Quedó claro, chicos? Hay varias formas en que se puede hacer. Esa es una. La otra es que después de las tablas y las gráficas, yo puedo hacer un análisis de resultados. Y le pongo así, análisis de resultados, y pongo, como podemos observar en la tabla 1, gráfica 1, debemos de resaltar esto, 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 esto. Esta forma es la más recomendable, que después de mis resultados tengo mis análisis de resultados. Para que después del análisis, ¿hay dudas hasta aquí, chicos? No, Ok, después de mi análisis de resultados voy con mi discusión. Y la discusión debe de versar bajo 3 características o 4. Una, la discusión la puedo establecer con otros autores. ¿Qué encontré yo? Y luego señalar qué encontraron otros autores, poner la cita y referenciarlo. ¿Qué datos, sí, nuevos aporta mi investigación? ¿Y qué datos ya existían? Entonces es una contrastación de los resultados con otros autores. Esa es una forma. La otra forma es poner y resaltar, ¿sí?, las dificultades y los aciertos en la recolección de mi información y de mis datos. Cómo llegué a obtener los resultados, ¿sí? Y cómo superé todas esas vicisitudes en mi investigación. ¿Ok? Esto finalmente me va a llevar a otro apartado que se llama conclusiones. Y en estas conclusiones se va a exponer, ¿sí?, la discusión y qué se encontró. Y generalmente no me va a llevar más de 7 renglones. A veces he visto que ustedes se devanan los sesos tratando de encontrar unas conclusiones, escribiendo mucho, cuando las conclusiones están ahí, se ven, ¿sí? Y las podemos concluir en 4 o 5 parrafitos. Sí, Rosy. Sí, bueno, yo quería agregar algo en relación a la discusión. Sí, adelante. Sí, como les está diciendo el doctor, muchachos, la discusión lo que tiene como objeto es que ustedes vayan haciendo una comparación de los resultados que ustedes obtuvieron en su estudio con los resultados que están escritos en la bibliografía. Ajá. Que pueden ser, como les dijo el doctor, artículos, ¿verdad?, de información publicada de otras personas, de otros investigadores que hicieron trabajos similares, ajá, o que están relacionados con el tema que están estudiados, o en el caso específico de nuestro tipo de investigación, pueden estar ustedes comparando, ¿verdad?, los resultados que obtuvieron con lo que está reportado en las bases de datos de los indicadores epidemiológicos, chicos. Porque si ustedes dentro de sus objetivos, ¿verdad?, de estudio, de su investigación, estuvo el determinar la prevalencia de X enfermedad o la prevalencia de los factores de riesgo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden encontrar también información para comparar en esas bases de datos de indicadores, ¿verdad?, que pueden ser de las páginas o del portal del INEGI o de la Secretaría de Salud o de alguna institución hospitalaria, ¿no?, con quien ustedes quieran estar comparando. Ajá, entonces esa contrastación en el caso específico de investigación epidemiológica puede ser en esas dos formas, con artículos o con las bases de datos que nos dan valores de indicadores epidemiológicos, si es lo que estuvimos manejando en nuestro estudio. ¿Sí queda claro, chicos? Y entonces, a partir de ahí, fíjense que ustedes pueden hacer una comparación, ¿verdad?, entre esos datos, ¿verdad?, los que ustedes obtuvieron y los que encuentran en la bibliografía, y pueden encontrar puntos de coincidencia o de diferencia, ¿verdad?, entre lo que ustedes hicieron y lo que se ha hecho. Si hay puntos de coincidencia, que sus resultados se parezcan
a lo que está publicado, ¿qué les indica? O sea, su investigación encontraron los mismos factores de riesgo que en Colombia. ¿Qué les indica? Que realmente sí son factores de riesgo en otras Que están lugares. confirmando, ¿verdad? Exactamente, que están confirmando que esos mismos factores que han reportado en la bibliografía, ¿verdad? También se están encontrando en tu estudio donde lo estés haciendo, ¿verdad? Y dices, bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Estamos confirmando, reafirmando el conocimiento que ya se tenía acerca de esto, y pues esa sería básicamente una de mis conclusiones, ¿no? O sea, eso es lo que yo estaría agregando a mis conclusiones, ¿sí? Sí, en cambio, encontramos puntos diferentes, ¿verdad? O sea, lo que encontramos nosotros es diferente a lo de la bibliografía. ¿Qué les indica? ¿Que están mal? A ver, Carla Castillo, ¿qué opinas? Carla, Fer, ¿sí estás ahí? Ay, creo que no está Fer. A ver, vamos a preguntarle a Luz María Cervantes. Sí, doctora. Podría ser que, bueno, no precisamente que estemos mal, sino que no se han registrado esos factores antes, porque Pues pues por sí, algo se están presentando, ¿no? exactamente, o sea, puede ser conocimiento nuevo, ¿verdad? Cuando, fíjense que, bueno, cuando ustedes están haciendo, elaborando el informe, sí pueden detectar debilidades en su estudio, eso es un hecho. O sea, cuando están haciendo precisamente la discusión, es cuando ustedes se dan cuenta si pudieron haber tenido algún tipo de errores o fallas en su estudio. Ajá. Y entonces pueden regresarse otra vez comprobar eso que ustedes obtuvieron, ¿no? Volviendo a efectuar la metodología, o sea, aplicar nuevamente el método. Ajá. Entonces, si vuelven a encontrar lo mismo, ¿verdad? Pues quiere decir que están fundamentando, ¿no? Lo que ustedes están encontrando, lo están validando. Y entonces, pues si están bien seguros de que ya validaron todo lo que están haciendo, pues obviamente no es que estén mal, ¿verdad? Sino que pueden estar aportando conocimiento nuevo a ese tema de su estudio. Ajá. Pueden estar igualmente considerando que pues el contexto posiblemente de lo que está sucediendo en Colombia, pues no es lo mismo que lo que sucede aquí, ¿verdad? Y entonces ir incidiendo en esos puntos de diferencia para explicar por qué sus resultados fueron diferentes. ¿Sí se entiende? Y eso abre, chicos, nuevas líneas de investigación, obviamente, ¿no? O sea, fíjense, eso es bien importante. Cuando ustedes encuentran puntos de diferencia entre lo publicado y lo que ustedes encontraron, es donde más, ¿verdad? Nos da la oportunidad de abrir esas nuevas líneas de investigación. ¿Sí está claro, chicos? Y entonces fíjense cómo de ahí, ¿verdad? A partir de la discusión nacen las conclusiones. ¿Sí? Por eso, así como decía el doctor, ahora que se repartan el trabajo, ¿verdad? Entre los integrantes del equipo, pues primero el que va a hacer el resumen no puede hacer prácticamente nada hasta que se acabe todo. Ajá. O sea, no vaya a querer hacer el resumen de allá y ya tengo mi resumen y todavía no hacen las conclusiones ni la discusión, pues está mal, ¿no? Y a los que les toque hacer discusión y conclusiones, pues prácticamente van a trabajar en conjunto. Ajá, porque debe de haber una total congruencia entre lo que discuten y lo que concluyen. ¿Sí está claro, chicos? Porque además las conclusiones igual tienen que estar en función de sus objetivos, ajá, tanto del general como de los particulares. ¿Sí, jóvenes? Entonces, no es tan fácil, ¿verdad?, hacer esto, ¿verdad? Tienen que llevar una coordinación entre el trabajo que hace cada participante del equipo, digo, hablando de esta construcción del informe de la manera que le están haciendo ustedes aquí en el grupo, ¿verdad?, como alumnos. Ajá, y bueno, igualmente cuando se trata de un equipo de investigación
pues debe de existir lo mismo, ¿verdad? Esa coordinación entre los participantes del equipo de investigación. Entonces, se necesita que sea así, muchachos. ¿Sí está claro, jóvenes? ¿Cómo deben de hacer esta discusión y conclusiones? ¿Sí, jóvenes, o no? Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Sí. No sean malos, contesten. Jefa de grupo, por lo menos contesta tú, ¿no? Porque luego sentimos que estamos en el espacio así perdidos. Bueno, nada más era lo que quería agregar. Gracias. Gracias. Yo digo que una sesión de Zoom es como una sesión espiritista. Sí, hola, hola. ¿Están ahí? Hola, contesten. Hola, me estoy comunicando contigo. Es un meme que vi, me gusta. Pues eso se resolvería si les pidiéramos que prendieran sus cámaras, pero pues como De están todas maneras, mira, de tan todas graves maneras, los internet, ajá. además si les pido que prendan sus cámaras, no los veo, porque yo tengo aquí toda mi pantalla completa con la presentación. Sí, pero yo sí los podría ver, pero digo, no se hace porque sabemos que el internet es bien deficiente, aunque estemos pagando el más caro, porque yo en mi caso sí he invertido mucho en esta cuestión del internet y de todas formas me sigue fallando. Y por eso no se los pedimos, muchachos, pero, Bueno, fíjate que yo lo que hice, ajá. tenía problemas, no sé si te acuerdas, Ujú. tenía problemas con eso. No invertí más en el internet, sino que sigo pagando lo mismo. Sí, sin embargo, lo que invertí fue en mi computadora. Entonces, ahorita en la computadora que yo estoy, sí, antes la que utilizaba yo era una lap con AMD, no sé de cuánto. Pero ahorita, por ejemplo, estoy en una computadora que tiene de memoria 2 terabytes y tiene no sé cuánto de memoria RAM para soportar los terabytes, y mi computadora es rapidísima y no me falla el internet. O sea, es tu computadora de escritorio, ¿no? Sí, es de escritorio. Sí, Ya no, tenía yo ya preferí no comprar de era esas, una que pero tenía Pentium, era una ajá. computadora Pentium 2, creo, algo así, y era muy lenta ya, entonces la mandé a escalar y ya ahora tengo el equivalente a una i7, si los chicos saben, sí, pero con una gran memoria. Entonces no la compré, con un amigo la mandé a escalar y le digo, quiero esto. Entonces, por ejemplo, yo meto mis memorias, la USB, ¿sí? Y ya no utilizo memorias USB convencionales, sino ahora son de un sistema que se llaman SATA o DATA. Y son mucho más rápidas, son de 2 gigabytes de rapidez. Entonces abro todo muy, muy rápido. Y las memorias antiguas, que aquí tengo una, pues siguen utilizando y se volvieron más rápidas. Entonces a veces es el equipo, sí, que uno tiene. Pero digo, hay muchos factores, ¿no? Porque también es el lugar donde vives, la eficiencia con la que te llega la señal, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Pero pues por eso precisamente no les pedimos que prendan su cámara, porque pues sí puede haber mucha interferencia y se pueden pues estar presentando problemas. Pero a lo que yo voy es, chicos, que pues yo creo que sí nos interesa, ¿no? ¿Se acuerdan que desde la primera clase habíamos dicho, la clase se conforma por todos, ¿verdad? Y así nosotros podamos estar bien emocionados dando la clase, ¿verdad? Porque nos gusta el tema, porque queremos que ustedes aprendan. Si ustedes no participan, entonces pues esto se vuelve muy, muy lento, muy estático, y pues no se pueden producir los resultados que se esperan, ¿no? Acuérdense de eso, chicos, sean más participativos. Y bueno, ya vamos a regresar a presencial. Al parecer ya en agosto, ¿verdad? Ya nos están diciendo, todavía no hay como que los anuncios oficiales, pero bueno, nosotros en las juntas de coordinadores ya nos dijeron que sí, ya en agosto regresamos, entonces cuando se incorporen a las clases presenciales, sean más participativos. Digo, ahí sí ya no hay de otra, ¿verdad? De que van a estar ahí, van a estar, ¿no? El problema cuando estamos en presencial es que luego están en clase, entre comillas, y luego están con sus computadoras bien, o sus celulares, ¿verdad? Haciendo tareas de otra cosa o viendo inclusive videos y cosas que no corresponden a la clase. Entonces, también analícense, chicos, cómo están ustedes desempeñándose durante las clases,
y cómo es por qué, bueno, explicar por qué pues tienen cierto nivel de conocimiento y eso pues se ve, ¿no? Cuando están haciendo sus exámenes, cuando les preguntan, cuando ya tienen que hacer algún trabajo, ¿verdad? Donde tienen que aplicar el conocimiento y pues ustedes mismos analícense, ¿no, chicos? Bueno, nada más. Ya es mucho comercial. Ya, gracias, Vic. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de las conclusiones, acá lo resumí. Si dentro de las conclusiones debe de existir la contrastación y comprobación de hipótesis propuesta. Esto es si se alcanzó o no se alcanzó la hipótesis. Debemos de traspolar o referir los resultados con la población general si es que se puede llevar a cabo. Y eso va a depender del tamaño de la muestra y de los alcances de nuestro trabajo. ¿Okay? Entonces son dos cosas muy importantes. También debemos de decir si se alcanzaron o no se alcanzaron los objetivos señalados en nuestro protocolo. Es en este lugar en donde podemos expresarla y podemos incluso decir el por qué, si se alcanzaron o el por qué no se alcanzaron. Entonces las conclusiones se convierten en una parte importante de nuestro trabajo, tan importante que yo les dije al principio, es básicamente lo que yo leo en el resumen antes de descargar un artículo, las conclusiones. Y eso va a ser para mí determinante para poder, ¿sí?, tomar la decisión si bajo o no bajo ese artículo, si me es de suma importancia o no, si me va a servir o no. Entonces, por eso nuestras conclusiones deben de ser exactas, precisas, ¿sí?, y concretas. ¿Ok? Después viene el apartado que dice la profesora que se llama sugerencias y comentarios. Este cobra relevancia y cobra importancia porque es aquí donde se va a ver el resultado de nuestra investigación. Y nosotros podemos hacer esas sugerencias, ¿sí?, de acuerdo al problema estudiado. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al problema estudiado, yo puedo sugerir que en las colonias del Distrito Federal, ¿sí?, no haya socavones, porque la gente puede caer en ellos y lastimarse. Esa es una sugerencia. Y puedo comentar que debido a esas lastimaduras y a esas heridas que puede tener la gente, ¿sí?, los hospitales se pueden llegar a saturar, ¿sí?, de problemas de tipo, de tipo, ¿cómo se llama? Traumático. Ortopédico, traumático ortopédico. Entonces, yo estoy haciendo sugerencias y comentarios en relación al tipo de estudio que voy a hacer. Por ejemplo, uno que me gustó mucho hace varios años, que se hizo por parte de la Secretaría de Salud y por parte de las investigaciones epidemiológicas, y que ustedes probablemente viven en la actualidad, es que de los puestos de tacos, ¿qué creen que quitaron? A ver, ¿sí saben qué quitaron, chicos? Hola. No, Están ahí, manifiéstense, ¿no? no, doctor. No, Doc. ¿A No que van no? a los tacos, ¿eh? ¿No van a los tacos? ¿A poco no les gustan los de suadero? Los de, ¿cómo se llama? El pastor. Cabeza. ¿Eh? No me dejan salir porque me pierdo. Sí, muy bien. Suadero. Pues para que ustedes sepan, a lo mejor eran muy chiquillos todavía, se quitaron y se retiraron los saleros. Sí, la sal. En los restaurantes también. En los restaurantes también. En los restaurantes cobraban un vaso de agua, ahora ya no lo cobran. Si ustedes piden un vaso de agua, ahora ya no se los cobra, porque el agua no se debe de cobrar en los restaurantes. Entonces se quitaron los saleros. ¿Por qué? Porque el estudio epidemiológico demostró que el alto consumo de sal condicionaba a problemas de hipertensión arterial. Entonces, sí, se sugirió y se sugirió que todos los puestos ambulantes o puestos de comida retiraran la sal. Y si ustedes lo ven, nadie tiene sal. Si alguien la pida, no se la niegan, les dan. Pero antes no, porque había gente que todavía no probaba la comida y agarraba el salero y le echaba un montón de sal. Yo conozco una amiga así. Entonces, sí, se retiraron.
Yo le quité la maña dándole un manazo cada que íbamos a comer en la mano. Deja la sal. ¿Sí? Porque es hipertensa. Entonces le daba un manazo en la mano. Quita, deja de comer sal. ¿Sí? Y los comentarios, ¿cuál sería? Que sí aumentaban los casos o la incidencia de pacientes con hipertensión arterial, dado el alto consumo de sal. Entonces se hizo esa campaña publicitaria masiva en televisión, en radio, ¿sí? Y en los mismos puestos. Funcionó porque cuando han visto un salero, chicos, en un puesto de tacos O en el restaurante. o en el restaurante, pregunto. Pero si la piden, sí se las dan. Y les dan un sobrecito pequeñito que dice contiene un 1 o 2 gramos de cloruro de sodio y luego dice ahí sal. Por cierto, ¿ustedes saben por qué los gallegos no entran a la cocina? Porque hay un No. bote que dice, hay un bote en la cocina que dice sal y se sale. Bueno, es un chiste tonto. Bueno, Se meten y se salen, ¿no? sí, entra, ven el bote que dice sal y se sale. Ok, bueno, sugerencias o comentarios, por eso es que en la rúbrica a estos puntos son muy importantes porque pueden generar un tríptico, pueden generar una infografía en donde se le comunique a la gente qué debe y qué no debe de hacer. ¿Ok? Bueno. Y finalmente tenemos las referencias bibliográficas que deben de ser numeradas consecutivamente como en el protocolo, siguiendo el orden en el que se mencionaron por primera vez. Puede ser que haya mayor o aumente la bibliografía porque también utilizamos nuevos artículos para comparar nuestro trabajo y lo hacemos en la discusión. Entonces, en esa discusión podemos generar nuevos artículos que encontramos para comparar nuestros estudios. Entonces, la bibliografía puede crecer y debe de seguir señalándose en el orden en que se va encontrando, siguiendo la numeración. Si terminamos nuestra bibliografía de la introducción en el número 14, pues el número siguiente es el 15 que aparece en la discusión. ¿Se comprendió? Entonces, para su redacción vamos a utilizar los criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas en formato Vancouver. ¿Ok, chicos? Y si hay dudas o comentarios, con todo gusto podemos resolverlas. Si no, podemos pasar a el ejemplo que les tengo. Chicos, Sí, doctor, Sí, está bien. doctor. ¿podemos pasar entonces al ejemplo? Sí, doctor. Y Sí. pasemos. Ok. Cuando lo vean me dicen. Ya. Ya, doctor. Ok. Vamos a empezar a hacer un pequeño análisis. Esto no quiere decir que ustedes se tienen que apegar a cómo está escrito, a cómo está redactado y los pasos que lleva, pero lleva todos los pasos. Debo de comentarles que esto, sí, es un ejemplo de un artículo que ya pasó por las manos de un comité de expertos. Esto quiere decir que si ustedes quisieran publicar su investigación, lo vamos a mandar a una revista especializada de epidemiología y esa revista especializada de epidemiología tiene atrás todo un comité de expertos que no necesariamente son médicos. Puede haber médicos, epidemiólogos, enfermeras, puede haber abogados, psicólogos, ¿sí? Gente que se dedica a la estadística, ¿sí? Etcétera. Y son un buen número de expertos los que van a evaluar su trabajo para que pueda ser publicado en una revista. Cada revista se va a basar en algún sistema como los que ya había mencionado yo, que se llaman Caspe, Cochrane, Conrad o Prisma, u otros que estén utilizando para evaluar, ¿sí? Y certificar que lo que está escrito en su artículo sea válido
sea información verídica, no esté sesgada, y cada uno de los diferentes puntos, de acuerdo al sistema que utilizan, ¿sí?, evalúa todas y cada una de las partes del trabajo, de tal forma que entonces este ejemplo que les estoy poniendo proviene de un protocolo de investigación. Previo a la publicación, este trabajo tuvo un protocolo, y ese protocolo culmina precisamente en dar a informar lo que se encontró. Aparece en la Revista Latinoamericana de Enfermería en la fecha de julio-agosto de 2014, y estos son los números, ¿sí?, que nos proporcionan en dónde aparece, la edición, la página, etcétera. Y aquí hay un DOI. Este DOI tiene doble significado. Es porque ya pasó por ese comité, y además de que pasó por ese comité, sí, esta señorita, esta señora, que es la responsable, ahorita vemos por qué, se convirtió en investigadora y le dan un número. Y si yo le doy clic a este número, ¿sí?, me va a mandar automáticamente, ¿sí?, a la página en donde se encuentra, que en este caso fue un artículo que descargué de PubMed, ¿sí? Por eso es que trae ese DOI, porque está este artículo revisado y lo que nosotros decimos indexado, o sea, ya fue analizado y fue aceptado para su publicación. Es un artículo que apareció en una revista en Brasil. Aquí si fuera México diría MX. ¿Sí? Ahí está, miren, ¿ya vieron el hipervínculo? ¿Sí? Ahí está. Si yo le doy clic aquí, me va a mandar automáticamente allá. ¿Sí? Cancelar aquí. Ok. Y me está diciendo que es un artículo original. Y el artículo original es información de ¿qué? Primera mano. Por eso es que ya pasó por todo un comité de revisores. Y dice que es la asociación de factores de riesgo cardiovascular con las diferentes presentaciones del síndrome coronario agudo, y trae un numerito de referencia. Si yo me pongo a analizar el artículo, dice asociación de factores de riesgo. Habla de todos, ya sea biológicos, sociales, psicológicos y determinantes sociales. ¿Para qué cosa? Para que aparezca un síndrome coronario agudo que va a desembocar en un infarto agudo al miocardio, como riesgo cardiovascular. Órale, ¿ya vieron cómo se analizó el título? ¿Sí? ¿Y quién lo presenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Y cada autor tiene un numerito que los referencia. ¿Sí ven mi cursor y ven cómo los marco? Sí. Ok. Ajá. Y todos tienen algo diferente. ¿Ok? Me voy a buscar qué es la diferencia. Primero, el artículo. Aquí está, el 1. Dice artículo, parte de la disertación de maestría, características sociodemográficas y clínicas y factores de riesgos. Órale, sí, es un artículo, sí, para obtener el grado de maestría. ¿Quién lo presentó? El Helen, ¿quién sabe qué? Evelice Elena Fadini Reis Brunori, algo así. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Estudiantes de doctorado, Escuela Paulista. Sí, el 3, ¿quién es? Ah, miren, estos son estudiantes, estos son los que hicieron la investigación. Y este tiene un 3 y este un 4, vamos a ver quiénes son. El 3 es médico profesor adjunto de la Escuela Paulista de Enfermería. Y el 4 es profesor titular. Ellos guiaron la investigación. Ajá. Ellos son los estudiantes que se van a graduar de maestría. ¿Por medio de qué se van a graduar?
de una investigación de primera mano que se convierte en artículo original, en donde buscan los factores, la asociación de factores de riesgo, para el síndrome de coronario agudo. ¿Ok? Y luego, ¿qué nos dice? La correspondencia. Alba Lucía Botuna Leite de Barros. ¿Está acá? No está. Ok. Correspondencia. Alba Lucía Botuna Leite de Barros. Si yo le mando un correo a ella y le pido que me mande su protocolo, ¿qué va a hacer? Pues me va a mandar su protocolo. No me va a mandar este que es el informe final o artículo original. Me va a mandar el protocolo para que yo lo pueda ejecutar al pie de la letra con todo el extenso. ¿Sí? Que si ustedes ven, este artículo, miren acá arriba, ¿cuántas hojitas tiene? 9. No es muy extenso. ¿Ok? Y entonces también tiene un copyright, ¿sí? Que es el derecho de autor. Esto es un artículo original proveniente de un protocolo de investigación. Y bueno, lo primero que vemos que está describiendo es esta parte. Después de los autores, ¿qué es esta parte, chicos? Que no trae subtítulo aquí, porque se da por sentado que yo conozco la mecánica de cómo se escribe. ¿Qué es esta parte, chicos? El El resumen. resumen. ¿Correcto? El resumen. Y veamos qué es lo que contiene el resumen. Es parte de lo que yo les comenté. Viene el objetivo. Después, si sigo investigando aquí, viene la metodología. Vean qué breve. Identificar la relación de las diferentes presentaciones del síndrome coronario agudo con factores de riesgo cardiovascular entre individuos hospitalizados. Metodología. Aquí me dice qué tipo de estudio fue transversal. ¿Dónde se realizó? El tamaño de la muestra. ¿Sí? Esto, los datos es la metodología. ¿Sí? Fue verificada la asociación de datos con la presentación del síndrome. Y luego miren, aquí ya que encontré los resultados. Y luego, miren, conclusión, ¿qué les decía yo? Los últimos 4 renglones vienen los resultados. ¿Ya se dieron cuenta cómo se construye? ¿Sí? Y esto me orienta a si me sirve o no me sirve. Y luego, las palabras clave que yo les decía que ahora, de acuerdo a las TICs, ¿qué son las TICs? Chicos, tecnología, informática, en medicina. Las descriptores, las palabras clave ahora se convierten en descriptores y cada palabra clave ya no es una palabra, es un concepto. Entonces aquí tenemos, esta es una palabra, pero si yo pongo síndrome en un buscador como descriptor, me va a arrojar infinidad, pero si yo pongo síndrome coronario agudo, la información se reduce. Factores de riesgo para infarto agudo del miocardio, porque tiene, sí, una llamada ahí, y angina de pecho. Entonces ahora las palabras clave también podemos llamarles descriptores. También se convierten en nuestros términos BESH. Seguimos. En la introducción, vean cómo nos dice en los 3 primeros renglones el concepto de lo que voy a buscar. Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de morbilidad en Brasil y en el mundo. O sea, me está diciendo el concepto y lo que voy a buscar, qué es y dónde estoy ubicado. Y luego vienen antecedentes de tipo, miren, porcentajes. Yo me doy cuenta que esto es de tipo epidemiológico. Vean cómo aquí las enfermedades cardiovasculares, paréntesis, y entonces empiezo a utilizar una abreviatura. Mientras que acá en el título no aparece ninguna abreviatura. ¿Ok? Y
veamos cómo poco a poco se va desarrollando la introducción, enfocando al lector a lo que se está buscando. Ajá. ¿Sí? Ahí está nuestra introducción. ¿Cómo está? En forma de resumen. Y culmina diciéndonos que en este contexto se objetivó identificar la relación de las diferentes presentaciones del síndrome coronario agudo con los factores. Acá está, miren, síndrome coronario. Acá está, vean. Síndrome coronario agudo, paréntesis, y ahí está. Con los factores de riesgo cardiovasculares en individuos hospitalizados por este síndrome. Y luego, ¿qué decía yo? Material y método, pero nada más le ponemos metodología. Y aquí se describe toda esa metodología en forma breve, concisa, concreta, ¿sí? Y en donde dice que yo hice un estudio de tipo ¿qué? Miren, descriptivo transversal. ¿Dónde lo hice? En la unidad coronaria de cardiología del Hospital de San Paulo. ¿Ok? El tamaño de la muestra fue constituida por 150 pacientes mayores de 18 años alfabetizados. Esto es criterio de inclusión. ¿Sí? Diseño estadístico, miren aquí, dice, el tamaño de la muestra fue definido por medio de la prueba estadística de Z, con una distribución normal. ¿Ok? Y viene cómo se hizo la recolección de datos. Ocurrió por medio de entrevista y revisión de fichas médicas en pacientes de los meses de tal a tal, en tal a tal año. ¿Ok? ¿Qué tipo de instrumento se utilizó para la recolección de datos? ¿Ok? ¿Y quién y dónde tuvo ese soporte, ese instrumento? Bien, las características. Bueno, en Brasil sí hay estas características. En México todos somos mestizos. O sea, hacemos combinación de todo. Pero en Brasil sí tenemos raza negra, raza afroamericana, raza blanca, ¿sí? Y algunos provienen de raza europea, perteneciente a Portugal, ¿sí? En Europa, etcétera. Entonces, por eso se hace esta definición específica. ¿Sí? Miren, aquí está la definición de las variables. Y acá viene abajo la definición operacional de las variables, miligramos, gramos, ¿sí? Parámetros, etcétera. ¿Okay? Los factores séricos, el riesgo cardiovascular fue obtenido por la división de la medida de la cintura. Riesgo cintura-cadera, perdón. Sí, evaluando los puntos de corte de acuerdo a quién, a la Organización Mundial de la Salud, sí, etcétera, etcétera. Y sus referencias bibliográficas no faltan. ¿Sí? ¿Se van dando cuenta? Una vez que fue plasmada toda la metodología, ¿sí? Vienen los resultados. Y los resultados los encontramos acá, en tablas, que viene las variables, viene el título y viene el pie de la tabla con las referencias. ¿Ok? Está completa. Entonces yo la puedo analizar, puedo ver los resultados, ¿sí? Edad, sexo, color, ¿sí? Miren, el color es en cuanto a la persona. Color amarillo, negro, blanco, ¿sí? Religión, católica, evangélica, espiritia, otros no tiene, escolaridad, ¿sí? Estado civil, etcétera. Esas son mis variables, ¿sí? Con lo que estoy buscando. Acá está. Esa es mi tabla, ¿sí? Y yo le pongo tabla 1. Acá tengo otra. Y dice tabla 2. Y acá tengo otra y dice tabla 3. Tabla 4. Y terminan mis tablas. En esta parte ustedes van a hacer la análisis de resultados.
Acá, estos autores, por haberse apegado a un sistema de evaluación como los que ya mencioné, que son Cochrane, Contrast, CASP, etcétera, o bien la revista se los pidió de esa manera, entonces pusieron los resultados, ¿sí? Y el análisis de los mismos. Vean cómo vienen resultados. 150 pacientes compusieron la muestra. Sus características sociodemográficas no tuvieron relación significativa con el tipo de presentación del síndrome coronario agudo. Ver la tabla 1. En cuanto al diagnóstico médico de internación, prevaleció este, que por acá debe de estar. ¿Sí? Ya no lo leímos. Ay, ¿dónde me quedé? Aquí. 72.7%, seguido del 47%. Este es resultados y análisis de resultados. Nosotros lo que vamos a hacer es presentar nuestros resultados y ese análisis y esa referenciación, ¿a qué tabla me estoy refiriendo? Lo ponemos en análisis de resultados. ¿Ok? Ahí viene, miren. Esto está puesto al principio porque así se los pidió la revista donde se publicó. Nosotros estamos aprendiendo a hacerlo paso a paso. ¿Sí? Pero si mandáramos el documento a una revista de epidemiología, la revista de epidemiología nos los va a regresar y nos va a decir, necesitamos que utilicen tal formato. Y entonces nos apegamos a el formato para volverlo a reenviar. De hecho, la revista nos va a decir formato, a renglón seguido, ¿sí? El interlineado, el número de palabras que debe de ir por página, ¿sí? El tipo de gráficas, el tipo de tablas, el tipo de cuadros, todo nos los va a decir y nosotros debemos de hacer las correcciones de acuerdo a la evaluación que está haciendo la revista para que nosotros sí podamos publicarlos. Si quieren al ratito les enseño una publicación de otro artículo original, sí, aunque no es el tema, pero es interesante porque es hecho aquí en México, en el Hospital General. Sí, no sé, Rosy, si me dejes presentárselos para que vean la diferencia. Sí, 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 claro. muchas gracias. Y Creo que luego les vean, habías comentado, de hecho, que les ibas a traer el artículo de tu hijo, ¿no? Me parece. sí, Sí. es precisamente ese. Ajá. Entonces vean aquí cómo es la discusión, ajá, y cómo lo que yo encontré, aquí está. Y entonces empiezo a hacer una contrastación, como dijo la doctora hace rato, de datos epidemiológicos que se encontraron, ¿sí? ¿En dónde? En este lugar, en pacientes de 50 a 60 años, ¿sí? Etcétera. Y sigo contrastando lo que yo encontré con artículos. Y yo me doy cuenta de la contrastación porque tiene aquí una referencia bibliográfica. ¿Ok? Cuando no encuentro la referencia bibliográfica, son mis datos, son mis observaciones, es lo que el autor encontró, pero aquí está contrastando todo. Vean, ¿sí? Cómo la discusión suele extenderse, ¿sí? Un poco más de lo que pudiésemos pensar. Ajá. Esto es lo que el autor encontró. ¿Por qué me doy cuenta? Porque no tiene qué cosa. Referencias bibliográficas, ¿ok? Y aquí lo vuelvo a comparar con otros autores. Vean, uh-huh. Esto, ¿sí? Es otra comparación y otra, hasta llegar principalmente a un punto en donde, después de mi conclusión, de mis conclusiones, vean, esta parte es lo que encontró el autor. No tiene referencias. Y dice, los resultados de este estudio son limitados. Es lo que encontraron. Vean, hasta la forma de narrar. Por su diseño transversal que no permite el establecimiento de relaciones causales entre las características estudiadas y las manifestaciones del síndrome. Esto es lo que encontró el autor.
Y estas son sus conclusiones. Vean qué pequeñitas. Hasta aquí. ¿Sí? Ajá. Aquí se está justificando entre lo que encontró, lo que esperaba encontrar, ¿sí? Por tanto, esta es la verdadera conclusión. Por tanto, el conocimiento de este perfil de riesgo posibilitará la planificación. Y si se dan cuenta, miren, en este posibilitará, nos está hablando de sugerencias y comentarios. La planificación y priorización de intervenciones que asocien a la reducción del riesgo de ocurrencia de nuevos eventos coronarios. Entonces, en esta parte está hablando de sugerencias y comentarios. Viene después agradecimientos, las referencias bibliográficas, 17, ¿sí? 23 referencias bibliográficas, y cuándo fue recibido y cuándo fue aceptado el artículo. ¿Ok? No quiere decir que nosotros lo tengamos que escribir así. Por docencia, nosotros les enseñamos si todos los pasos, cómo deben de irse desarrollando metodológicamente para tener un buen artículo original. Y vuelvo a repetir, si ustedes lo preparan bien y lo quisiéramos mandar a una revista, entonces la revista, bajo su sistema de evaluación de artículos, nos va a mandar, ¿sí?, un formato diferente para que nosotros nos apeguemos a ese formato y pueda ser publicada. ¿Dudas, chicos? No, doctor. No, ¿No? Les voy a presentar el otro rápidamente. No me voy a tardar, nada más quiero que vean la diferencia de un artículo distinto, ¿sí? De un tema diferente, de cómo se llevó a cabo. Déjenme ver, se llama... mm, mm, ahora no lo encuentro, artículo, aquí está, artículo, aquí está. Les digo que mi compu es rápida, el que soy lento soy yo. Ok, cuando lo vean me dicen. Ya, doctor. Igualmente, miren, este artículo, vamos a analizarlo desde este. Este es mi hijo, miren. Este es mi hijito. Entonces, este artículo fue publicado en la revista de infecciones, una revista de infectología. Es un caso clínico que se encontró. Como ustedes pueden ver, el artículo ahora no está publicado en español, o sea, no lo traduje. No lo descargué en español, lo quise descargar en inglés, porque normalmente todos los artículos, para que sean indexados y para que sean confiables, deben de publicarse en inglés. ¿Ok? Entonces, ahí tiene, miren, igualito que el otro, las llamadas de atención. 1, 1, 1. Socani Sánchez tiene 2 y 3. Ingeborg Baker, por cierto lo conozco, es simpático, ¿sí? Lo conozco porque estuvieron aquí en la casa de ustedes utilizando esta computadora para hacerlo, ¿sí? Es simpático, ¿sí? De hecho, él es ecuatoriano. Entonces, nos la pasamos platicando sobre los tallos. Los tallos son unas grutas o unas cuevas que existen en Ecuador, en donde se supone que se han encontrado fenómenos muy raros. Bueno, pero esa es otra historia. Entonces, vean cómo tienen su llamadita de atención. Ajá. Dice, el 1, que pertenecen al Hospital General de México. O sea, son médicos ahí. El 2 dice que pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México, Rogelio Zapata Arenas. ¿Ok? Y el 3 pertenece, el 2, aquí está, Ingeborg, pertenece a la universidad, y el 3 pertenece a la universidad, pero también estudió en la Universidad de Veracruz. Tienen orden, está escrito, miren, como yo les decía, por nombre, no por apellido, vean.
¿Ok? A Sacconi no la conozco. A Ingeborg sí. ¿Ok? Güerito simpático. Me cae muy bien. Por cierto, le gusta la cerveza mexicana. Y luego, ¿qué viene? El abstract. ¿Qué es el abstract, chicos? Resumen. Y vean el resumen. ¿Ya se dieron cuenta? No necesariamente es media cuartilla. No necesariamente esa doble columna. Por las características del resumen, es muy corto. Y luego vienen las palabras que clave. ¿Cómo les dije hace rato a las palabras clave? A ver quién se acuerda. TICS, ¿no? ¿Eh? Dijo TICS. No, ¿Descriptores? correcto. Descriptores. Descriptores, exacto. Ajá, que aparecen según las TICs. Ajá. Y luego, ¿qué viene? Miren, la referencia. Y luego, esto que es tan importante, que es el DOI, que el DOI lo tiene, vamos a ver quién. Trae su copyright, ¿sí? Y, aquí está, él, Díaz Ventimilla. Ajá, es el jefe del servicio, Juan José Díaz Ventimilla. ¿Ok? Por eso es que aparece antes que los demás. Además están en orden alfabético. Uh-huh. Y este DOI ya dije que es esa indexación y esa inscripción de Díaz Ventimilla como investigador. Y luego miren, viene la introducción, en donde nos habla precisamente en el primer párrafo de qué es la brucela. Y nos dice que es una enfermedad zoonótica que afecta a todo el mundo. Y luego nos habla precisamente de eso. Y vean aquí lo que me interesa. Todo está referenciado. ¿Ok? ¿Ya vieron? Todo está referenciado. Y luego, como es un artículo diferente, porque este es un caso clínico, eso es un reporte de caso, sí, es algo nuevo, es algo diferente, es algo que no es poco común, entonces viene la presentación del caso clínico. Y este se apega a otro tipo de formatos. Este tipo de formato empieza, sí, por presentar al paciente. Aquí está. De acuerdo a la historia clínica y a la ficha de identificación. Ahí dice paciente femenino de 35 años de edad, proveniente de la costa de Guerrero, México. Y empieza, ¿sí? Con antecedentes de importancia. Y luego viene con síntomas y signos, exploración neurológica, ¿sí? Y viene la presentación de los exámenes de laboratorio, viene la presentación de que se hizo una punción lumbar, lo que se encontró en la punción lumbar, ¿sí? Y referencia a imágenes o figuras, en este caso le llamamos figuras, figura 1, figura 2, ¿sí? 2A, 2B y 2C, ¿ok? Y luego finalmente viene la discusión, también trae una discusión. Este no trae material y métodos porque es un reporte de caso. Y nos habla de la relación de la brucela, ¿sí? Y aquí vamos a tratar de justificar de que es un caso poco común, ¿sí? Que se presentó, que la incidencia de la brucelosis es importante, aquí está su referencia, ¿sí? Y cómo se hizo el diagnóstico de la neurobrucelosis basada en los siguientes criterios. Ahí están los criterios, cómo se llegó al diagnóstico y finalmente miren aquí, viene el tratamiento de la neurobrucelosis que se le dio al paciente, qué tipo de antimicrobianos se utilizaron,
¿Y qué viene aquí? Las conclusiones. Vean cómo todo es diferente. Cada artículo es diferente, cada documento es diferente y tiene su forma de escribirse. Y ustedes ya deben de haberse dado cuenta de eso, ¿sí? En los diferentes artículos que bajan. Y la correspondencia del autor y el conflicto de intereses. ¿Qué dice aquí? No hay conflicto de intereses declarados. ¿Sí? La correspondencia, Ventimilla, Hospital General de México. O sea que Ventimilla, Juan José, es el jefe de qué cosa? Del servicio, ¿sí? ¿De qué cosa? De infectología. ¿Ok? Gracias, Rosy. ¿Dudas, chicos? Nada más quise ponérselos como ejemplo de que son diferentes artículos, ¿sí? Y que este también está indexado y subido y que se mandó en varias ocasiones y que pasó por esos comités